Buenas noches, amigos, amigas del informativo El Pico del Águila. Es un placer para mí hacer esta videotransmisión en vivo. Déjenme decirles que acabo de hacer la transmisión en vivo, pero no sé qué estuvo fallando en el equipo, que no se grabó. Se trabó mi computadora, pero bueno, nada más explicarles porque voy a tener que repetir lo que dije. Y que por cierto, cuando me di cuenta que no estaba grabando, pues se me salieron unas palabrotas. Espero que verdaderamente no haya salido ese video y lo vamos a rehacer ahorita, ¿no? Bueno, como ustedes saben ya, como han visto, el título de a ver, déjenme ver. No, espero que no haya problemas. Bueno, el título de esta videoemisión de este martes, estamos en el martes 9 de diciembre de 2025, es tres personajes. Déjenme, para más seguro ver cómo. Creo que me borró. Tres representantes de la herencia del PRIAN. César Duarte, Cabeza de Vaca y Raúl Rocha Cantú. Esos son ese es el título de esta videoemisión. Y miren, vamos a empezar con lo siguiente, amigos y amigas. Quería hacerles desde antes una transmisión sobre este tema, pero por una razón u otra no ha sido posible. Voy a estar checando a cada rato el contador de la videotransmisión para ver que sí, efectivamente esté grabando. Bueno, sí, sí estamos grabando. Estamos en vivo. Déjenme decirles que la videoemisión que yo quería prepararles desde antes, la empezaba a titular La gota que derramó el vaso de agua. Pero bueno, ahora forma el primer subtítulo de esta videoemisión en vivo del Pico del Águila. Son las 11 de la noche con 4 minutos. Bueno, se perdieron 30 minutos, ni modo. ¿A qué me refiero con este primer subtítulo? La figura central de estos tres personajes, hay un cuarto personaje, que viene siendo como la madeja que une a estos tres hilos. A César Duarte, a Rocha Cantú y a Cabeza de Vaca. Y esa figura central es el ex fiscal Alejandro Gertz Manero. Él es clave en todo ese entramado que vamos a comentar. ¿Por qué? ¿Por qué fue cesado, aunque se diga lo contrario, que se le dio una embajada, Alejandro Gertz Manero? ¿Por qué fue reemplazado? ¿Por qué fue quitado de la Fiscalía General de la República? Hay relación en una de las principales torpezas que yo califico así de Alejandro Gertz Manero, y que para mí fue esa gota que rebosó el vaso e hizo que se derramara, y fue haberle brindado protección a este empresario Raúl Rocha Cantú, que se dice que es el dueño de media franquicia de Miss Universo y que se había liberado órdenes de aprehensión por algunos jueces acusándolo de delincuencia organizada, de huachicol financiero y huachicol en carburantes y además de traficante de armas. Estas tres acusaciones sobre Raúl Rocha Cantú fue lo que creo yo que obligó a Alejandro Gertz Manero a cometer esa torpeza de protegerlo mediante la figura jurídica de criterio de oportunidad, y que no es otra cosa más que acogerlo como testigo protegido, porque esto entraña una especie de trato jurídico donde quien se acoge a esta figura, a este criterio de oportunidad, o le perdonan las penas que pudieran resultar de una culpabilidad, o le reducen las penas. Entonces, esto fue un manto de protección que Alejandro Gertz Manero extendió para Raúl Rocha Cantú con esos tres delitos gravísimos. Y yo creo que esto fue lo que a la presidenta le dio a decir, basta. O sea, eso fue precisamente lo que creo yo que cansó a la presidenta. No solo fue ese hecho aislado, dije, fue la gota que derramó un vaso que ya se venía llenando. ¿Con qué se venía llenando? Con la inacción de este fiscal bueno para nada. Y dejó pasar el caso de Rosario Robles Berlanga. No la pudo meter a la cárcel, acusada del desvío de más de 5,100 millones de pesos mexicanos. No pudo hacer nada en contra de Emilio Lozoya Austin, que está llevando su proceso en libertad, pese a la grave corrupción y a los sobornos cuantiosos que recibió de la empresa constructora de petroleras brasileñas Odebrecht. No pudo hacer absolutamente nada. No quiso lanzar la orden de aprehensión en contra de Alejandro
Moreno Cárdenas Alito, el presidente del PRI, acusado de enriquecimiento ilícito, siendo que la Fiscalía de Campeche le aportó todas las pruebas a Alejandro Gertz Manero para que solicitara a la Cámara de Diputados un juicio de procedencia y mediante este fuera desaforado Alejandro Moreno. No lo hizo Gertz Manero, no hizo nada en contra de su tocayo. Pero hay más casos donde la omisión de Gertz Manero a mí me suena a delincuencia, a mí me suena a complicidad. Y ya que estamos hablando de esto, no olvidemos que ha sido acusado, hay versiones de que Alejandro Gertz Manero, ex fiscal, filtraba información no solo a medios como el Reforma y a Latinus de Loret de Mola, sino a políticos prianistas encumbrados. Si ustedes juzgan la inacción en estos casos emblemáticos, y repito, hay más casos que no hizo nada Alejandro Gertz Manero. Y por citar otro, está ahorita que nos llama la atención, el de César Duarte Jaques, ex gobernador de Chihuahua, que ya había con anticipación una orden de aprehensión en contra de este ex gobernador y no hizo nada Alejandro Gertz Manero. Mejor, César Duarte fue atrapado en los Estados Unidos y se solicitó en 2022 por parte de la Presidencia de la República, a cargo del licenciado Andrés Manuel López Obrador, se solicitó a Estados Unidos la extradición y fue extraditado. ¿Para qué? Para que aquí en México lo soltaran los jueces corruptos en contubernio con los panistas, principalmente la hoy gobernadora Maru Campos de Chihuahua, que fue quien lo sucedió en el cargo, claro, mucho después, porque César Duarte ya tiene como 8 o 10 años que dejó la gubernatura en Chihuahua. Maru Campos se dice que ella tiene actos de complicidad con César Duarte. Pero bueno, no me desvío. César Duarte es otro de los casos que Alejandro Gertz Manero no hizo absolutamente nada. No solicitó la orden de aprehensión en contra del señor. Que por cierto, ya ven que hay otro Duarte, que conoce como Javidú. Javier Duarte es gobernador de Veracruz. Sí, aquel que daba inyecciones para la medicina del cáncer para los niños, que los llenaba de agüita. Ese también recordarán que ya iba a salir en el mes pasado de noviembre, adelantada su condena de 9 años, y se va a ir hasta abril. Pero había un reportero que decía que no entendía cómo Alejandro Gertz Manero no había solicitado orden de aprehensión por un cargo más grave, que es desvío de recursos y enriquecimiento ilícito en contra del ex gobernador de Veracruz, no confundir, Javier Duarte, que está preso todavía, sale en abril. O sea, dice, no entiendo, decía el reportero, cómo es que no ha lanzado la orden de aprehensión por delitos más graves por lo que está ahorita preso. Esa es otra de las grandes omisiones de Alejandro Gertz Manero. Cuando se da esta protección a Raúl Rocha Cantú, dijo la presidenta, ya no más, ya basta, este señor se tiene que ir. Como dije, eso rebosó el vaso y ya llegó al acabose y ya dijo la presidenta, ¿sabes qué? Te vas porque te vas. Tendrá que seguir la investigación sobre este empresario, Raúl Rocha Cantú, y también tendrá que ser llevado tras las rejas. Y ahora que viene Ernestina Godoy con bastante fuerza. El segundo caso es Francisco Javier García Cabeza de Vaca, del Partido Acción Nacional, ex gobernador de Tamaulipas, la gobernó allá de 2016 a 2022. También está acusado de enriquecimiento ilícito, entre otras lindezas que hizo Javier García Cabeza de Vaca. Y aquí, como saben, su servidor es muy proclive a los dichos mexicanos, y esto es precisamente porque la política mexicana es muy folclórica, es muy sui generis. Y ese tipo de política que se practica aquí en México es lo que hace que su servidor recurra a cada rato por estos dichos que, pues miren, les queda como anillo al dedo a las acciones de esta clase política mexicana. Pues bien, cuando vieron que la nueva fiscal, Ernestina Godoy Ramos, ordenó la ejecución de la orden de aprehensión en contra de César Duarte, exgobernador de Chihuahua,
Ha de haber dicho el PAN, chinga, voytelas. Ahora sí viene en serio la aplicación de la justicia. Y como dice el dicho mexicano, cuando veas a tu vecino rasurar, pon tus barbas a remojar. Y eso hicieron con Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que el PAN le da una representación de ese partido en los Estados Unidos y en Canadá para dar una especie de blindaje y que no se pueda hacer nada en contra de él por parte de la Fiscalía General, ahora a cargo de Ernestina Godoy. Pues está, pero si bien chorejos, porque yo creo que esto no lo va a proteger. Entonces, fíjense, vamos a leer la nota para ser más fiel. Aquí nos va a hacer una nota de Infobae que dice: PAN otorga a García Cabeza de Vaca la representación regional para América del Norte. La dirigencia apuesta por su experiencia en relaciones internacionales pese a las denuncias que enfrenta. Y como les digo, este cargo huele a blindaje, huele a protegerlo. Ya vieron que a César Duarte ya, como dicen, ya se lo cargó el payaso. Y saben que este señor, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, es toda, no una fichita, una fichota. Y lo quisieron proteger. Continuamos con la lectura. El ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de 2016 a 2022, fue designado por el dirigente del PAN, Jorge Romero Herrera, como representante del partido en América del Norte. Una decisión que llega mientras el exmandatario enfrenta múltiples denuncias y acusaciones, tanto en el ámbito estatal como en el federal. Y aquí vamos a leer una información donde vamos a ver que también había privatizado el agua a su favor. Según Romero Herrera, el presidente del PAN, según Romero Herrera, el nombramiento forma parte de la estrategia para fortalecer la relación del PAN con los Estados Unidos y Canadá, una región que calificó como vital para el país. Señaló que Cabeza de Vaca cuenta con un perfil de experiencia acreditada clave para asumir el encargo. Pues yo no sabía que al PAN le interesara mucho tener estos enlaces internacionales, ni sabía que tuviera una experiencia acreditada este pillazo y truán de Cabeza de Vaca. Por su parte, Mariana Gómez del Campo, secretaria de Asuntos Internacionales del PAN, defendió la designación al asegurar que el ex gobernador es uno de los perfiles que mejor conocen la relación bilateral entre México y los Estados Unidos. Pues a menos que sea por aquello de que en Estados Unidos le entamaron un tiempo, cuando era adolescente, a Cabeza de Vaca por robo de autos. A lo mejor es la experiencia que dice Mariana Gómez del Campo y Jorge Romero, presidente del PAN, y la secretaria de Relaciones Internacionales, ¿no? Pondré todo mi empeño. La reacción de Cabeza de Vaca. Tras darse a conocer su nuevo encargo, Cabeza de Vaca agradeció al PAN la confianza y afirmó en redes sociales que trabajará para promover la visión de país del partido. Además, insistió en que enfrenta una persecución política por parte de militantes de Morena. ¡Uy, qué malotes son los de Morena! Además, insistió en que enfrenta una persecución política por parte de militantes de Morena, pero aseguró que se concentrará en fortalecer los lazos con los socios norteamericanos. Las denuncias que enfrenta Cabeza de Vaca. Las acusaciones en contra de Cabeza de Vaca se acumulan. En 2022, el actual gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, afirmó que existían al menos 31 denuncias por presunto daño al erario y mal manejo de recursos durante su administración en Tamaulipas. Imagínense, 31 denuncias en contra de Cabeza de Vaca. Y el PAN lo quiere como su representante ante Estados Unidos y Canadá. Pues tal para cual. Este año, en agosto, la Secretaría de Salud de Tamaulipas presentó 70 nuevas denuncias en contra de Cabeza de Vaca, de las cuales 14 son penales por la presunta adjudicación ilícita de contratos que había provocado un daño financiero de 343.966.000 pesos. Esta es la gentuza ladrona que está defendiendo el PAN. Y vamos a ver cómo al ratito veremos cómo el PRI protege a César Duarte. Otra ratota. Los señalamientos alcanzan a varios exfuncionarios cercanos al exgobernador, entre ellos a Gloria de Jesús Molina Gamboa, exsecretaria de Salud,
Horacio García Rojas Guerra, ex subsecretario de Planeación y Vinculación, Alejandro Aguilar Pogner, ex secretario de Administración y Finanzas, Román Castillo Airola, ex director de Compras. Las denuncias fueron presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción, el Congreso Local, la Auditoría Superior Estatal y Federal y la Secretaría Anticorrupción. De acuerdo con Iván Saldaña Magaña, director jurídico de la Secretaría de Salud, el esquema señalado consistió en contratos firmados en 2017 y 2018, dos con empresas vinculadas a los hermanos Carmona, Grupo Industrial Permat y Grupo Industrial Joser, que fueron proveedoras de mantenimientos para hospitales estatales. Todo esto en Tamaulipas. Morena presentó denuncia ante la FGR y pide su extradición de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. El pasado lunes 8 de diciembre, o sea, el día de ayer, legisladores de Morena presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República, FGR, por presuntos delitos de delincuencia organizada, extorsión y manejo ilegal de hidrocarburos. Hasta Huachicol también tiene la acusación Cabeza de Vaca. La comitiva que hizo la denuncia, integrada por Sergio Gutiérrez Luna, presidente del Congreso Local, Humberto Prieto y la dirigente estatal Lupita Gómez de Morena, exigió que se solicite la extradición del ex gobernador, a quien aseguran que ubican en McAllen y en Houston. Pues hasta ahí esa nota del segundo personaje emblemático de la pudrición y corrupción que practicó el PRI y el PAN hasta antes de la llegada de la Cuarta Transformación, y que apenas, esperemos que así sea, con esta fiscal que ha llegado, se empiece a procurar verdaderamente la justicia. Vámonos con el tercer personaje, que es César Duarte Jaques, este ex gobernador de Chihuahua, que fue aprehendido en días pasados. Esta nota es de La Jornada y dice: detención de Duarte se cumplimentó tras meses de haber sido emitida la orden Harfuch. El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sostuvo que en el caso de la aprehensión del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, ya se había emitido una orden previamente que fue cumplimentada por la Fiscalía General de la República por delitos específicos relacionados con lavado de dinero. Por otro lado, el director, atención con esto, por otro lado, el director de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales, comentó que se continúa con las acciones para revertir el acaparamiento de agua que Duarte hizo para un rancho de su propiedad cuando era gobernador de Chihuahua. Esto le permitió el acaparamiento de 700,000 metros cúbicos para su beneficio. Esto es un chingo de agua. Morales, director de la Conagua, informó que también se están investigando otras concesiones otorgadas por funcionarios de la Conagua durante los sexenios de Vicente Fox y de Enrique Peña Nieto para su propio beneficio o de sus familiares, acaparando 47 millones de metros cúbicos para funcionarios de la Conagua en las presidencias de Vicente Fox y de Peña Nieto. Imagínense cómo estaba todo esto. Entonces, vamos a leer otra breve notita relacionada a lo mismo. Arrestan otra vez a César Duarte, ahora por lavado de dinero. Eso es el arresto que manda a hacer Ernestina Godoy. El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, que fue gobernador de 2010 a 2016, fue detenido por la Fiscalía General de la República, FGR, por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, informó la titular de la dependencia, Ernestina Godoy Ramos. Será presentado ante un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, que libró la orden de aprehensión el 16 de mayo de 2024. Fíjense, tiene más de un año y el angelito de Alejandro Gertz Manero no había hecho nada. Fue liberada la orden de aprehensión desde el 16 de mayo del año pasado y se viene ejecutando más de un año después. Esto habla de cómo era Gertz Manero. Fue presentado primero ante la delegación de la FGR en Chihuahua,
donde estuvo retenido varias horas y habló con sus abogados antes de ser trasladado al penal del Altiplano, al cual ingresó por la noche. Afuera de la delegación, 20 elementos y 3 vehículos de la Guardia Nacional mantuvieron un operativo de seguridad. Después, el despliegue policial lo trasladó al Aeropuerto Internacional Roberto Fierro Villalobos, donde abordó una aeronave de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal alrededor de las 6 de la tarde. El exmandatario fue detenido el 8 de julio de 2020. Ya ven que ya había sido preso anteriormente. El exmandatario fue detenido el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida, y extraditado a México el 2 de junio de 2022 para enfrentar cargos de peculado y asociación delictuosa, derivados de una investigación de la Fiscalía de Chihuahua, no la de Gues Manero. En junio de 2024 obtuvo la libertad condicional. Jueces corruptos. La FGR informó en un comunicado difundido por la fiscal Ernestina Godoy que el 4 de octubre de ese año, el gobierno de Estados Unidos autorizó para procesar a César N. por un delito adicional a los ya imputados, permiso que fue otorgado el 4 de diciembre pasado. Esto se trata de que cuando un país solicita a otro la extradición de uno de sus ciudadanos, el país solicitante de la extradición le dice al país en donde está refugiado los delitos de los cuales se le acusan. Y este país lo entrega a este delincuente a su país de origen, donde tendrá que ser juzgado por ese delito. Pero si el país de origen quiere imputarle otro delito, tiene que pedirle autorización al país donde estaba refugiado y que dio la extradición, porque es una cláusula jurídica. Entonces dice que se pidió, ya desde antes, ¿no? Se pidió la autorización a los Estados Unidos para que se pudiera juzgar por otros delitos que no se mencionaron en la extradición a César Duarte, y dice que aquí, que el 4 de diciembre de este mes fue otorgada la autorización, por lo cual se ejecutó la orden de aprehensión. Entonces dice así: esto se debe a que es investigado por presuntamente participar cuando era funcionario en Chihuahua en un esquema de lavado de dinero que habría servido para ocultar recursos derivados del erario estatal mediante operaciones dentro del sistema financiero mexicano. O sea, utilizó el sistema financiero mexicano para hacer sus raterías al pueblo mexicano. El 8 de octubre de 2019, una jueza de control del Distrito Judicial de Morelos en Chihuahua giró una orden de aprehensión contra Duarte Jaques por su presunta participación en esos delitos relacionados con el desvío de 96.6 millones de pesos del erario hacia sus empresas, Unión Ganadera Regional División del Norte y Financiera División del Norte, mediante la simulación de apoyos a productores pecuarios cuando era gobernador del estado. Además, presuntamente aprobó operaciones con empresas fachada, el pago a aviadores y autorizó la venta de propiedades estatales a precios menores a su valor real a personas vinculadas a sus colaboradores. En junio de 2024 quedó en libertad condicional con restricción de brazalete electrónico y prohibición de abandonar el estado de Chihuahua, y que por cierto andaba bien feliz bailando como burlándose, un baile bien ridículo, a ver si lo ven en las redes. En octubre de ese año obtuvo un permiso de un juez de control del Tribunal Superior de Justicia, el TSJ, estatal, para comparecer ante la FGR en relación con un amparo con el que busca revertir la incautación de su rancho, El Saucito. El exmandatario estatal obtuvo suspensión definitiva en el juicio 180-2025, lo que obliga a la FGR a devolverle el rancho asegurado años atrás dentro del proceso penal que enfrenta desde junio de 2022 y por el cual no ha recibido sentencia. Pues está a tiempo que se haga una buena sentencia. Pues a ver, les decía, amigos y amigas, sobre este tema, que este señor César Duarte andaba bien feliz presumiendo su libertad, como burlándose, haciendo un baile ridículo, y ahora, como decían por ahí en un meme, le va a tocar bailar el rock de la cárcel ya estando encerrado. Amigos y amigas, finalicemos esto con esta conclusión. Están dadas las condiciones para que se empiece a aplicar verdaderamente la justicia.
están dadas las condiciones para que se empiece verdaderamente a procurar justicia al pueblo mexicano. Hay 4 grandes logros del pueblo mexicano en la cuestión de sus representantes. El primer gran logro fue obtener el poder ejecutivo, pero en los tiempos de López Obrador solo se tenía la presidencia, no se tenía la mayoría en las cámaras. Esta se dio en este segundo sexenio de la Cuarta Transformación, encabezado por Claudia Sheinbaum, y se consigue ese segundo grande logro, que es las mayorías calificadas en las cámaras de diputados y de senadores. Mayoría calificada en el poder legislativo. Segundo gran logro. Tercer gran logro. La renovación completa al 100% de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la renovación al 50% del Poder Judicial. Ese es el tercer gran logro. Y el cuarto gran logro es el recambio que se da al frente de la Fiscalía General de la República, donde sale un incompetente para dejar su lugar. Bueno, dice que incompetente, porque para mí que es un cómplice. Sale un incompetente para dejar su lugar a una fiscal que todo parece indicar que será una fiscal de hierro y que se ceñirá estrictamente a los postulados constitucionales en materia de seguridad y de aplicación y procuración de justicia. Ernestina Godoy Ramos. 4 grandes logros: el poder ejecutivo, mayorías en el legislativo, un poder judicial limpio y una fiscal incorruptible. Están dadas las condiciones para que se empiece a cristalizar la aplicación y la procuración de justicia. Amigos y amigas, estaremos al pendiente de estos temas. Espero que también ustedes, porque esto todavía le falta mucho. Y alegrémonos de que ya se empezó, ahora sí, a aplicar, cuando menos, a cumplir con las órdenes de aprehensión que nunca hizo Alejandro Gertz Manero. Amigos y amigas, descansen, buenas noches, estaremos en contacto. Su amigo servidor Silvano Ángeles, el informativo El Pico del Águila, periodismo militante, periodismo de reflexión.